Agradeciéndole a todos por su presencia, gracias a Estanislao por el espacio, al programa tan excepcional que tienen hoy los de propiedad horizontal en Colombia. Creemos que es la empresa número uno de Colombia, así de sencillo, la que más genera impuestos, la que más genera empleo, una de las que más genera empleo, una de las más reconocidas a nivel nacional. Y creería que de todas las organizaciones en Colombia, la propiedad horizontal es la que más se está difundiendo en las redes y en los medios y que masivamente cada día coge más fuerza para lograr que el Congreso de la República, que la ley 675 pese como es y que pueda construir el camino a la obligatoriedad de todo lo que tienen que ver con los marcos positivos que tiene que tener. Hoy me presento ante los que no me conocen. Mi nombre es Ernesto Poveda, miembro de la NFPA, pero agradezco de antemano a la Organización Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, quien nos certificó el pasado 4 de julio del 2024. ¿Qué significa? Que tenemos apenas 4 meses y por primera vez tenemos en Colombia la primera entidad que certifica, inspecciona y certifica redes contra incendio en Colombia. Vamos a hablar de este tema. Vamos a dar el espacio para que la gente se sienta hoy por primera vez respaldada la propiedad horizontal. Y no solamente la propiedad horizontal, estamos hablando de todo lo que se llama industria, comercio, eh, aparte de esto, tenemos alcance para maquinaria y equipos especiales, transportes masivos, aviación, transporte masivo, trenes, ferroviarios, barcos y etcétera, todo lo que viene con el transporte masivo. Bien, en la empresa hoy, la certificadora RCI como entidad acreditada tiene cubrimiento nacional. Y desde entonces no ha parado, no hemos dejado de insistir que el alivio para todos los administradores de propiedad horizontal hoy en Colombia es el certificado, como se hace con los ascensores, el mismo proceso. Siempre nos están preguntando cómo certificamos, cómo pedimos el servicio, cómo es este servicio. Eso funciona como toda entidad acreditada en los mismos parámetros y el ejemplo más claro es el de los ascensores. En este orden de ideas, vamos a hacer la presentación de la empresa, los antecedentes, el marco normativo de prevención de incendios, tipos de sistema contra incendio que debe tener una edificación, especialmente el que estamos hablando R2 y es residencial, que lo califica uso del suelo, el diseño y el funcionamiento. Entonces, iniciamos con la presentación de la empresa y aquí queda muy claro mi presentación. Vamos a ver cómo la movemos aquí. Miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, especialmente miembro de la NFPA, convenio marco académico con la Universidad de Francisco José de Caldas en Colombia a nivel nacional. Mis charlas todas están avaladas por esta universidad y he sido consultor ya para las ARL por el tema de incendios estructurales que dan objeción y dan negativas y posponen cualquier pago cuando no se cumple con el marco normativo. Como no existía la coyuntura, en la coyuntura que existe, no existía una organización que pudiera decir, constructor debe cumplir, debe, la palabra en derecho siempre va a estar en el debido proceso de enjuiciar. Entonces, aquí tenemos mucha aclaración. Lo que estaba comentando el anterior presentador, el doctor Héctor Castiblanco, el tema de redes contra incendio es la parte de la seguridad humana en prevención de incendios y desastres.
qué es el conato de incendio, no dejarlo provocar. Entonces, las ARL y las compañías de seguros hoy ya empezaron a dar objeción de pagos y lo primero que pagamos en una póliza es el pago contra incendios. Entonces, revisemos bien ese tema para que no le pueda ocurrir o no se vaya a dejar alcanzar, ya que teniendo esta oportunidad, nosotros podemos estar presentándonos antes. Y hago mucha aclaración. Este certificado, esta inspección y certificación, el constructor no nos la quiere entregar. ¿Por qué no la quiere entregar? Porque él sabe que tiene falencias. Uno, dos, porque él sabe que no, que aparte de tener falencias, no quiere entregar sino un certificado que posiblemente no es válido. Digo posiblemente porque la gente desconoce desde el marco normativo que las acreditaciones las expide la ONAC y empezamos a entregar o a solicitar un certificado por un cuerpo de bomberos que él es el que dice si cumple o no cumple. Y con ese certificado hemos caminado desde el 2012 hasta el presente, pero la norma sismo resistencia en Colombia de construcción y con el diseño y la instalación de una red contra incendio obligatoria está desde hace 26 años, en los cuales se hizo la primera reforma en el 97. ¿Qué significa? Que tenemos 25 años de estar incumpliendo el marco normativo. Y desde el 2012, que se oficializan los bomberos de Colombia, con la ley 1575, el artículo 42, esta ley, desde ese entonces, pues hemos promulgado, nos han dicho, bomberos es el que certifica. Yo quiero ese paradigma y tengo que dejarlo muy claro, que fue consultado en su momento con todas las instituciones públicas en derecho. Varias universidades se concertaron y definitivamente la ONAS se manifestó o manifiesta, el único que puede certificar en Colombia es el que tenga una acreditación. Si Bomberos la tuviera, sería magnífico. Por lo tanto, les sigo insistiendo, el certificado de bomberos para la red contra incendios, no está habilitado. Entonces, en ese orden de idea, la ARL siempre ha querido ser constante, pero pues ellos aseguran, pero nunca van al edificio a revisarlo. La certificadora RCI es el único organismo activo de inspección técnica con alcance de certificación de redes contra incendio. El código QR y la parte donde dice Organismo Nacional de Acreditación, allá lo pueden consultar. Y como siempre, Colombia presentamos muchos documentos que no son creíbles. Yo los invito a que sean creíbles nuestros documentos, porque no vayan a pensar de que tenemos gente que siempre van a decir lo mismo, que la certificadora no es válida, la acreditación no es correcta, el documento es falso. Una cantidad de consecuencias que van a venir y se han venido presentando por algunos ingenieros, algunos instaladores, algunos constructores, que por ligereza no han hecho más sino presentar querellas que hoy tienen la posibilidad de que van a quedar para enjuiciar su estado de la red contra incendio que instalaron. Quiero informarles que este es el documento maestro muy importante para un constructor a la hora de entrega. Si no se lo entregan al administrador, que se acompañe de este documento para tener una respuesta si es válido o no es válido y poder hacer la respectiva reclamación. Primero, ante el constructor y segundo, para la superintendencia de industria y comercio si es que van a presentar su respectiva demanda. Ojalá en el equipo se presenten buenos arquitectos, buenos ingenieros, que creo que sí deben haber, igual abogados. Entonces, tema muy importante para que siempre tengan en cuenta que los certificados que expida UNA es el único que es válido y es el que se considera como el más garante para cualquier situación.
Aquí tenemos la inspección con alcance a certificación del sistema de extinción, montante, conexión a mangueras, cuarto de bombas y rociadores. 3, perdón. Inspección con alcance al sistema de espuma de baja, media y alta expansión. Este 3, eso no aplicaría porque los edificios residenciales no aplican espuma, a menos que sea mixto, a menos que tengan condiciones especiales. Entonces, tenemos que considerarlo, pero 99% es muy seguro que no aplica la espuma. Inspección con alcance de certificación de sistema de agente químico y húmedo. Esto se da cuando hay campanas de cocina, cuando hay data center, cuando hay centros de cómputo, cuando hay elementos que son de muchísima seguridad, que los tienen que proteger demasiado, o simplemente porque también lo requieren las condiciones técnicas especializadas que tienen allí algunos materiales o equipos. Y vuelvo y repito, esto es muy difícil que se dé en una propiedad horizontal, en un R2. Esto se puede dar en una zona franca, en un parque industrial, se puede dar en unas bodegas, se puede dar en una industria pesada, pero también se puede dar en una torre empresarial. Y allí podemos ver administración de la propiedad horizontal, torres empresariales. Bueno, aquí tenemos algo que vamos a hacerlo rápido. Quisiéramos tener la oportunidad de informarles que los incendios en Colombia se produce uno. Yo escribí hace 4 años que era cada 6 horas, pero hoy en Colombia las estadísticas se dice que se produce un incendio estructural o un conato de incendio es cada 4 horas. Este tema hemos evaluado con la Superintendencia de Industria y Comercio, con algunos funcionarios que estos son retirados o simplemente con jueces o abogados que están presentando demandas ante las defensas del residuo de áreas comunes, y la mayor demanda por propiedad horizontal en desastres está el sistema de protección contra incendio en las edificaciones. Tema que vuelvo y les repito, muy importante tener este alcance para enjuiciar en el caso de que no cumpla un constructor. Un certificado que nos puede estar dando una validación, si cumplimos, no cumplimos, qué debe hacerse, cuál es su mejora y qué tienen que hacer. Entonces, recibimos el área común como cualquier elemento estructural y apartamos el ascensor. El ascensor ya lo apartamos porque simplemente ya hay una entidad debidamente acreditada para ese recibimiento. Entonces, aliviaron la carga los administradores, los consejeros, los que reciben áreas comunes, y hoy queremos trasladarle esa misma responsabilidad a los administradores y a los consejeros y propietarios de edificios. Que cuenten con una acreditación, el sistema es lo mejor y lo más viable. Los últimos incendios en Colombia causaron impacto de los más, digamos así, sorprendentes que hemos marcado. El del año pasado, en el mes de abril, que creo que fue el mes de abril, perdón, en marzo. No, repito, en 21 de diciembre del 2022, repito, el 21 de diciembre del 2022, un incendio bravo en Bravo Petróleo, una compañía de combustible. Murió un bombero y dejó varios lesionados, 17 bomberos lesionados, que aún así no pudieron apagar eso hasta que no llegó un sistema especializado que era espuma. En Cartagena este año, el 8 de marzo, en 2024, estábamos en Cartagena. A las 8 de la mañana aproximadamente se inició el incendio, donde se destruyó por completo las instalaciones, pero que afectó la economía, afectó el medio ambiente, afectó la comunidad, los edificios que estaban alrededor, porque tenemos edificios de gran altura, de más de 20 pisos, a menos de 500, a menos de 1 kilómetro, así de sencillo. Entonces, todo esto puede llegar a causar un conato de incendio
con una temperatura que muchas veces no pensemos solamente en nosotros, pensemos en el vecino, pensemos en la seguridad, donde los vientos, el mismo calor, y aquí las edificaciones en Colombia no están cumpliendo con los debidos retiros. Entonces, las mismas torres al interior de los edificios son expuestas sin pensar de que puede arrasar o destruir toda una edificación. Entonces, aquí como lo que pasó en Medellín el 15 de agosto, también incendios. En Milán, Italia, donde se quemó todo el edificio. Ellos también sufren de incendios a nivel mundial. Colombia, como les digo, repetimos, un incendio estructural cada 4 horas para la industria más grande que es la propiedad horizontal, para la industria que genera el mayor riesgo. Entonces, el nivel de seguridad es el que tenemos que contemplar. Los queremos acompañar 100% con el certificado que debe tener una edificación. Entonces, aquí continuaríamos con lo que es un marco normativo al cual se tiene que generar la responsabilidad. En una de las conferencias que dictaba un ponente y decía que si la responsabilidad de la ley es únicamente para el constructor o solamente para el administrador o solamente para los conserjes administrativos. Entonces, queríamos compartir que la información. Esto es un tema que es de ver quién es el responsable de la misma situación. Si yo porque recibí el edificio en unas condiciones técnicas diciendo que estaba bien por alguien que fue sometido, o porque la ligereza nos dio para recibir el sistema de la red contra incendio por alguien que lleva 10, 15, 20 años al servicio y le ha ido muy bien y hasta la fecha de pronto no se ha quemado ningún edificio de ellos. Pero hoy que tenemos esta acreditación, ya nos reunimos en fase colda, ya nos reunimos con las compañías de seguro y nos están teniendo en cuenta, por eso les digo, ya la tranquilidad no es más sino pedir un certificado. Señores administradores, si el constructor no lo entrega, por favor, entreguémoslo nosotros. Una red contra incendio llega a costar más de 500 millones de pesos. Más de 500 millones de pesos. El constructor está dentro de su costumbre, pintar una tubería, entregar algo muy dócil, muy fácil, que muchas veces no instala el sistema de detección. Y es el primer elemento que tenemos que hablar. El sistema de detección es el que nos avisa para que evacuemos, para que alertemos, para que pongamos pila, que hay que salvar las vidas. Primera condición. Y ese elemento es muy fácil de no ponerlo en los constructores. Es muy fácil de evitar que cumpla con lo que es el reglamento, instalando sistemas no listados ni certificados como dice la norma. Entonces, lo vimos pintadito, lo vimos instalado. Y te pregunto, ¿y la prueba se realizó? Sí, ¿y en qué condiciones? Entonces, quedan todas las falencias. Y aquí hay un marco normativo muy grande con el que nosotros tenemos que ser muy claros. En la ley 1575 del 2012 dice muy claro que se establece la ley de garantía de bomberos en Colombia, donde el artículo 42 únicamente habla de la inspección y certificación de seguridad humana. Voy a aclarar. El certificado de inspección y seguridad humana es el plan de contingencia, el plan de emergencia, el botiquín, los extintores, el entrenamiento de la brigada y las actividades correspondientes a las luces de emergencia de las escaleras. Entre esas son las actividades que tienen que ver plan de la ley 1575, en donde el bombero le tiene que solicitar y certificar seguridad humana. Y además puede decirle la revisión de los sistemas de protección contra incendio. Mas no dice la ley
que tiene que certificarlos ni aprobar los diseños. En Colombia tenemos ciudades donde el bombero pareciera que fuera el curador número 4, porque ellos son los responsables del diseño. ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? No existe eso. Hoy en Colombia tenemos que hablar es claro y sin tapujos. Y yo, como Ernesto Poveda, se los estoy comentando porque ha habido situaciones donde en ciudades como, digámoslo, el Valle del Cauca, allí el que aprueba los diseños se llama bomberos. 2, es el que certifica la instalación. En la ley de ellos no existe eso, por la ley. Entonces, ellos, además de tenerlo, hacerlo, ellos no están otorgados con licencia o con el debido procedimiento ante una. Ojalá lo realizaran para poderlo legalizar. Eso sí lo puedo decir a voz llena. Y ellos sí están en la obligación de pedir y expedir certificaciones de seguridad humana a las cuales hago aclaración. Entonces, hasta ahí queda lo que tiene que ver con bomberos. Entonces, vamos a la ley 400. La ley 400 es como el constructor, desde que empezó a hacer sus diseños y sus memorias, tenía que contemplar una red contra incendios, de acuerdo al uso del suelo y la calidad de la edificación. ¿Qué quiero decirle? El señor va a construir en el norte y va a construir en el sur. En el norte, por lo general, siempre hablamos de que es estrato 3, 4, 5. O en el sur, estratos 1, 2 y 3. O llamémoslo proyecto VIP. La norma no especifica quién tiene que exonerar la red contra incendio. En los dos casos es igual. Ustedes tienen que recibir la red contra incendio en proyecto BIP o en proyecto no BIP. Y vuelvo y le repito, todo depende el uso del suelo, si es mayor a 5 pisos o menor a 5 pisos. Que se habla allí es en la única condición que se habla de reseca y rehúmeda en estas dos condiciones. Pero encontramos proyectos de menos de 5 pisos donde instalan bombas, cuartos de bomba, tanques de agua, bombas y lo demás. Pues yo felicito a esos constructores porque gastaron el dinero, protegieron la vida y aumentaron una condición de seguridad humana. Pero ellos ahí en ese reglamento no estaban obligados. Entonces vinieron los bomberos y a ese reglamento que no están obligados, los están obligando. No dice el marco normativo que ellos pueden hacerlo y segundo, el marco normativo no está contemplando que debe instalar una red contra incendio. Pero si pasamos de 6 pisos y no pone la bomba, no pone el cuarto, el tanque de agua, pues créanme que yo les voy a comentar que ahí sí falló el constructor y tiene que instalar ese sistema. Todas las edificaciones a partir del 13 de junio del 2016, ya el reglamento los obliga. Entonces, queremos tener claridad. En la ley 1796 habla muy claro y establece las medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad en las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública. Como pueden ver, la ley 400 y la ley 1796, ellas dos están en transición. Complementa la ley 17 a la 1796, complementa lo que no tiene la ley 400. En la ley 400 es donde hablamos la supervisión técnica de 3.000 metros bajo a 2.000, donde las garantías eran de 5 años, pasó a 10 años. Temas de la pérdida de la tarjeta profesional. En la ley 400 los profesionales no perdían la tarjeta profesional en caso de que hubieran desastres o siniestros por causa del constructor. Hoy sí hay responsabilidad hasta del mismo constructor y el profesional a cargo de la construcción. Se puede perder la tarjeta profesional, puede coger cárcel
y hasta pagar con su pecunio la responsabilidad de los daños por incumplimiento. Entonces, que si hay unas responsabilidades del constructor, sí las hay, pero de pronto desde la administración las desconocen. Y hay que siempre verificar qué es ley 400 y qué es ley 1796. Entonces, aquí quedan unos espacios que tienen que los administradores siempre estar pendientes. A mí me hacen muchas consultas. Señor, mire que no tengo esto y no tengo esto y no tengo esto y no me han instalado. Y pregunto, ¿qué ley es? ¿En qué ley se construyó el edificio? No lo pueden responder. Ese es un tema que legalmente no es fortaleza para una demanda. Si la tienen dentro de las aclaraciones un abogado, perfectamente, porque ahí puede progresar una demanda. Los vicios ocultos, los perjuicios sociales. Entonces, llegaron los constructores y se demoraron 1 año para entregar la recontraincendio, 2 años para entregar la recontraincendio y llevan hasta 5 años. Las garantías son de 1 año de la recontraincendio, pero lo bueno es que no la han entregado. Tema que todavía está en discusión para que un buen abogado tenga aclaración cómo proceder y cómo demandar a una constructora. Hay muchas entidades en Colombia que hacen alianzas y son los famosos consorcios. Cuando el consorcio entrega, desaparece el consorcio. Entonces, le recomiendo, por favor, muchas de las oportunidades están ahí para que no podamos después actuar ante una constructora. La ley de garantía que dieron ahora con la póliza decenal es lo mejor que hay, pero sigue siendo ese tema donde se desaparecen y que la constructora realmente tiene 10 años o el seguro tiene 10 años para las reclamaciones. Entonces, hay consideraciones de comprador de vivienda segura todo el tiempo. Bueno, el título J, en el que nosotros tenemos que siempre hablar y lo hemos dictado en las mismas universidades, está en la ley 400 y así dice, toda edificación deberá. Y la palabra deberá es la que causa o enjuiciará a un profesional, a un constructor, si no nos cumple. Entonces, debe cumplir con los requisitos mínimos de protección contra incendios establecidos en el capítulo correspondiente al uso de la edificación y su grupo de ocupación, de acuerdo en la clasificación dada en el J112. Reducir en todo lo posible los riesgos de incendios en las edificaciones. Esa es la tarea número 1 de que los sistemas instalados deben cumplir. Reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones. Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de incendio. Sistema de detección que debe tener obligatorio. Evitar la propagación del fuego tanto dentro de las edificaciones como hacia las estructuras aledañas. Minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuación y extinción. Entonces, esto es lo más responsable que puede haber con unas escaleras de evacuación, unas puertas cortafuegos, una escalera que va directo a la ruta de evacuación y punto de encuentro. Pero resulta que siempre colocamos que la ruta de evacuación tiene que pasar por el lobby o todo el mundo tiene que pasar por el lobby. Tema que queda siempre en el espacio que la ruta de evacuación queda en juicio. Entonces, ese no es nuestro alcance, pero sí quiero que lo tengan claro. Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones es establecer unos buenos sistemas que tienen que estar dando el debido cumplimiento a la parte de este marco normativo y en el que se tiene que someter el tema de la programación de un instalador, de un contrato de servicio y todo lo que tiene que ver. Bueno, en el título K
Toda edificación o espacio que se construya o altere debe clasificarse para los propósitos de este reglamento. En uno de los grupos de ocupación está la tabla, que es el K211, y allá arriba dice en almacenamiento, comercial, especial, febril, industrial. Y como pueden ver, llegó el residencial, que no es el último, sino el penúltimo. Y habla de unifamiliares y bifamiliares, multifamiliares y hoteles. La clasificación en la que estamos hablando y que tienen toda la obligación para ustedes, administradores de propiedad horizontal, es el R2. Entonces, ahí queda para que marquemos que siempre que haya apartamentos, vivienda, se llamará multifamiliares. Los hoteles, pues casi siempre tienen sus gerentes y no se manejan por administración de propiedad horizontal. Entonces, queda muy claro. Ahí quedó en la tabla del título causa del suelo. La responsabilidad del cumplimiento del título J de estos requisitos de protección contra el fuego en edificaciones y el título K y otros requisitos complementarios recaen en el profesional que figura como constructor del proyecto para la solicitud de la licencia de construcción. Con la ley 1796 se involucran todas las entidades territoriales, los curadores, los inspectores de policía, control urbano, planación y entre otros como bomberos. Este es el tema que nosotros siempre tenemos que decirlo. ¿Hasta dónde llega la ley 400? Anteriormente no se involucraban estas entidades y quedaba a la deriva lo que el constructor quisiera instalar. Yo tuve conversaciones con algunos a nivel nacional y siempre me decían, vea, señor Poveda, ingeniero, a mí me dijeron que instalara un carro, pero no me dijeron que instalara una tractomula. Yo pongo un Renault 4 porque a mí no me obliga la ley. Así de sencillo. Y le ponen tuberías con PVC pintadas de rojo, unas bombas que no son motores como llama la norma listados, sino electrobombas. Entonces, con eso cumplíamos un tablero que es triángulo estrella. Este sistema, por lo general, no gasta más de 70, 80, 100 millones en su edificación. Así de sencillo. Una red contra incendio oficial tiene un costo que supera los 400 y 500 millones de pesos por económico. Entonces, es lo que siempre se ha hecho, es lo que se viene estableciendo y ese es el tema que la compañía de seguros ya no va a permitir o no está permitiendo que en la hora de la investigación tengamos ese tipo de equipos. En el desarrollo de la normativa vigente, los requisitos normativos los tienen aquí. Todo este reglamento en el que ustedes les acabo de presentar fue que se basó la ONA para podernos acreditar. Y este es el debido desarrollo para instalar una red contra incendio que es detección y extinción. Pero aquí hablamos de extinción porque tiene las normas 1669 y las normas técnicas 2301 que son fiel copias de todas esas NFPA que ustedes están viendo. Y en la cita es la ley 400, que es el Reglamento Colombiano de Construcción de la sismoresistencia. Entonces, aquí dejamos claro que con este marco es que se trabaja una inspección, una certificación y un debido proceso jurídico en caso de incumplimiento. Y aquí es donde se basa la compañía de seguros, que si esto no se está cumpliendo, el seguro a lo mejor le va a decir, señor, vamos a hacer la investigación, traigamos a los especialistas, téngame en cuenta este marco normativo y si no se dio, es porque no pudimos tener aclaraciones desde la administración. Tema que queremos ayudar a nivel nacional e internacional. Nosotros, como especialistas de riesgo contra incendio, queremos que pronto se le alivie en gran parte la responsabilidad a un recibo de áreas comunes, que no se entorpezcan los procesos. Uno, dos, que el administrador tenga la tranquilidad que todos sus propietarios cuenten con un sistema debidamente listado y certificado y calificado. Entonces, con este marco normativo es que ya empezamos a trabajar. Lo tenemos que hacer cumplir, lo tenemos que hacer ver que los administradores no solamente
es un tema que dice el consejo. No dejemos el presupuesto para el año que viene porque la red contra incendio nunca la utilizamos. Hay que hacer el debido presupuesto para el mantenimiento, para el debido inspección y certificación, porque estos son equipos que se consumen a diario y se deterioran a diario. No es como la estructura, no es como la piscina, los motores, bombas, sistemas eléctricos, todos los elementos que tengan que fricción, que tengan rodamientos, que tengan energía, son de deterioro. Estos son equipos de ese tamaño. En la norma sismo resistencia se habla de estructura, pero a la vez es el único elemento no estructural o obligatorio, como lo cita aquí el marco normativo. Entonces, este marco normativo que ustedes están viendo de la NSR10 no habla de ascensores, no habla de luz, no habla de gas, no habla de piscinas, pero siempre nos empeñamos en esos elementos, porque esos son servicios esenciales. Entonces, la red contra incendio es obligatorio, uno. Dos, está contemplado dentro de los servicios esenciales. Por lo tanto, tiene doble obligatoriedad. Entonces, lo que dice el marco normativo en la ley 675 en el artículo primero, y creo que en el artículo 49 o 50, la responsabilidad del mantenimiento, mantener los equipos. Es aquí donde nosotros tenemos que tener mucha claridad, tenemos que dejarle muy específico que el vacío que existió en los 25 años que se habla de red contra incendio, y empezamos a verlo fue como desde hace 5 o 7 años. Ernesto Poveda empezó a promulgar desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar, a hablar de redes contra incendio en Colombia. Colombia no hablaba de la red contra incendio. El arquitecto y el ingeniero en la universidad, hoy todavía, revisen ese tema. En la educación no existe eso dentro del pensum académico. Por lo tanto, son todas las falencias que hay. Hoy ya tenemos 8 o 10 años, perdón, tenemos 8 años de habernos constituido, de haber ejercido la profesión en Colombia para poder reglamentar las redes contra incendio, y hoy los resultados se dieron por primera vez. Tema que queremos compartirlo con ustedes, que lo divulguen, lo socialicen, que esto no es para mí, esto es para ustedes al servicio, y para todos los que están escuchando, que nos puedan facilitar, se vuelvan facilitadores de comunicación a nivel nacional, porque este es un tema que queremos acompañarlos de toda oportunidad que se nos dé. Bueno, entonces, en este orden de ideas, que se garantizan la protección para contra incendio y salvaguardar la vida, realizando una inspección y prueba y mantenimiento de los equipos que conforman el sistema RCI de detección y extinción, velando que el sistema RCI de detección y extinción instalado cumplan con los requisitos establecidos como los acabamos de señalar. Un sistema de contraincendio es un buen sistema de detección, protección pasiva, protección activa, los elementos que estamos hablando. Aquí en los motores, por favor, revisen un motor, y el primer consejo que voy a dar técnicamente es: si mi motor y mi bomba debe tener un eje entre la bomba y el motor, ya empezamos a aliviar mucho. Ya empezamos a hablar de redes contra incendio. Si mi motor es la misma bomba pegada, vayan pensando que no es red contra incendio certificada. Entonces, aquí quedan estos elementos como los sistemas de detección, que son los más mínimos que se instalan y que todavía no podemos tener en cuenta, que muchos edificios, yo voy a Boca Grande, torres nuevas que no tienen ni 5 años, Dios mío, no le instalan un detector de humo, y torres de 20, 30 metros. Entonces, la voz del administrador desde el primer piso no le alcanza a gritar allí. Recuerde que tenemos tercera edad, primera edad, gente menos válida. Todo esto es lo que tenemos que considerar, que el personal alertar a las personas y el encargado de los paneles, en todas las personas que estén en las edificaciones sobre la
que sobre la presencia de un incendio en su etapa inicial. Esto es lo que genera alerta. No hay que confundir detección con extinción. No hay que confundir que la red contra incendio se llama la bomba, el motor. No, eso no es red contra incendio, es todo el conjunto. Entonces, es como el tema de dejarlo muy claro. Y los dispositivos iniciales, que son los que tenemos aquí a continuación, que deben estar instalados. Pero detectores de gas, pues magnífico si los instalan, si van más allá, pero realmente con que me instalen los sensores de humo en R2, los botones de pánico, las estaciones manuales, la luz estroboscópica y lo que llamamos el panel con el supervisor, porque muchas veces ponemos el panel en el sótano porque que se ve muy feo en la recepción. No, sino instale un supervisor que tiene que estar vigilándose las 24/7 de todos los días. Bueno, aquí ya nosotros tenemos una central de incendios. Esta es lo mejor que hay. Así es como debe estar instalado, pero los edificios en Colombia casi, este es el supervisor, panel anunciador remoto, el que tiene que tener el vigilante, que tiene aproximadamente 20 por 40 centímetros y lo pueden instalar para que lo tengan de control 24/7. Así es como trabaja el sistema. Entonces, sistema de extinción, bomba contra incendio. La edificación de disponer de un recurso para la extinción del fuego, cuyas características dependen del grupo uso en la clasificación. La bomba contra incendio debe estar garantizando y pueden ser motores eléctricos o motores diésel. Viene otro tema. Le ponemos en manos el servicio a un técnico porque ha venido trabajando 10 años y cuando vemos la garantía la puede perder. Un sistema listado debe ser manejado por personal idóneo, porque la bitácora a la hora de pedirle en caso de un incendio, hasta para la reclamación del seguro, se me dañó el motor, pero ¿cómo estaba el mantenimiento? Y revisen bien. La planta eléctrica cuando se daña, lo primero que piden es la bitácora y el personal técnico que está haciendo ese mantenimiento. Asimismo, les van a pedir el tipo de mantenimiento y la persona idónea. No es que mi plomero, el hidráulico, el señor lleva 20 años, es ingeniero y es el que me ha ayudado. Ya tienen que empezar, señores administradores, a desprender un poco ese concepto. Soy realista, muchos queremos ayudar, aportar, pero cuando nos empiezan a calificar, vamos a tener esos serios problemas donde el técnico no era el idóneo. Idoneidad no es garantía por experiencia o porque tiene la mayor parte de antigüedad dentro de una empresa. Idoneidad es aquel que conoce y maneja perfectamente el tipo de equipos. Aquí presentamos un motor diésel, más o menos para que tengan idea. Una bomba de estas tiene un costo alrededor de los 400 millones de pesos. Este que tengo a la derecha, el motor eléctrico, alrededor de 250 millones de pesos inicialmente, completo, tablero y bombas. ¿Qué el diseño? El diseño de un cuarto de bombas no es lo que tenemos muchos edificios en Colombia. Tiene que tener un panel que componga bomba principal, puede ser eléctrica o puede ser diésel, un tablero controlador, el tanque de agua, temas que también son preocupantes. Es que yo construí el edificio de 20 pisos y el municipio no tiene agua. ¿Y eso qué significa? No, que no hay que poner red contra incendio porque no hay agua en el municipio. Otro, no, es que yo construí, pero aquí en el edificio el municipio no tiene bomberos. Entonces no pongo red contra incendio. Eso es lo que se presenta en Colombia con aquellos que quieren evadir, no es más. Pero el reglamento está escrito. A mí no me preocupa si usted está pagando el incendio con agua potable, agua cristal, agua salada, aguas turbias, aguas negras, pero tenga su depósito de agua, por favor. Entonces, hablemos de válvulas, bomba jockey, línea de retorno, línea de impulsión, válvula de cheque, cabezal de prueba. No los instalan. Todo esto es un sistema complejo que tiene que tener toda la claridad.
Bueno, entonces aquí teníamos la oportunidad de tener un diseño. Ahora, importancia de contar con el sistema de red contra incendios. Evitamos, así de sencillo. Si estamos bien y con un certificado, evitemos procesos jurídicos. Compañías de seguros dando negación. Revisemos el cuerpo de bomberos y es lo que le queda fácil para atender una emergencia, porque el bombero tiene la oportunidad de subir donde el carro escalera no alcance o en el municipio o la localidad o el área no permite llevar un carro escalera. Entonces, de los edificios que tienen 10 pisos, 8 pisos, deben de tener ya ese sistema instalado. Bueno, amigos, hemos terminado con el tiempo. Gracias, Estanislao. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Cualquier inquietud pueden contactarnos a través de Estanislao Rosso. Podemos avanzar con otra conferencia, en particular los que necesiten. Podemos estar creando algo otro espacio con Estanislao. Creo que hemos hecho como 2 o 3 espacios y podemos estarlos agrandando cuantas veces y las recomendaciones que quieran. Entonces, no resta más. Desde parte de mía, equipo RCI, mi conferencia con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la que respalda todos estos conversatorios. Y para ustedes les deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Y en Estanislao, estamos a su disposición.